Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las personas, familiares, hermanos en Cristo y aún las personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Sean bienvenidos al Faro, programa de los días martes donde siempre nos reunimos para tratar diferentes temas que son de mucha actualidad, pero que obviamente están muy relacionados con las Escrituras. En algunos casos hemos mirado algunas temáticas o algunos temas referentes a aspectos eminentemente proféticos, como lo hicimos cuando hicimos los estudios referentes del Apocalipsis o inclusive de las fiestas de Dios, y recientemente estuvimos hablando de un evento supremamente importante que es contado directamente por el mismo Jesús y que hace referencia a una parábola que se encuentra por allá en uno de los evangelios y que hace alusión a las 10 vírgenes. Recientemente estuvimos hablando de este tema. Bien, para empezar ya directamente con este tema, los voy a invitar para que nos estemos ubicando en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Y hoy voy a empezar leyendo la versión Reina Valera, donde hace alusión a la parábola del hijo pródigo, como ya hemos reiterado en esta noche, pero que lleva como encabezado básicamente en negrilla este título. Dice la escritura de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaban lejos los vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, le dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí la escritura en esta noche. Bueno, es una historia de esas bien interesantes y bien particulares de las que entramos a analizar dentro de la escritura, y básicamente hace alusión a una familia, ¿verdad? Donde básicamente se está mencionando a 3 personajes como tal. Un padre, un jefe de familia, el que es el dueño de
la hacienda, de las posesiones o de los bienes, y 2 hijos. Uno que seguramente era el hijo trabajador, el hijo responsable, el que tal vez era la mano derecha probablemente del padre. El segundo hace alusión o hace referencia a un hijo que simplemente pensaba en las cosas materiales y en lo que podría tener como deleites, y lo diríamos en cuestiones ya netamente cristianas, deleites de la carne, ¿verdad? Y básicamente lo que empieza a contarse es una historia justamente a partir de que el hijo menor decide pedir lo que él considera que le corresponde como herencia. Quiero que empecemos a analizar en esta noche este tema y empecemos a sacarle lo mejor desde diferentes aspectos. Lo que tiene que ver hoy con la iglesia, porque siento de que esto identifica mucho la iglesia, lo que también tiene que ver con aspectos proféticos y que tienen que ver hacia el futuro, y obviamente lo que también está inmerso y es el amor de Dios a través de esta historia. Copastor, voy con usted en esta noche. Y yo quiero hacer énfasis aquí, no es que muchas veces nosotros como cristianos nos salgamos y nos vayamos y nos olvidemos de totalmente de Dios, como si puede pasar realmente, pero a veces con las pequeñas cosas que nosotros hacemos, entendamos que nos alejamos de Dios, que nos apartamos, que nosotros somos ese hijo pródigo que en pequeñas circunstancias a veces estamos alejados de Dios. No siempre tiene que ser que yo me aparte de la iglesia y diga, no, yo ya no quiero volver y punto. No, hay pequeñas cosas que me alejan de Dios. No necesito exactamente hacer como el hijo pródigo, partir lejos en determinado momento. Pero esas pequeñas cosas que muchas veces nos tocan a nosotros, que nos hacen, por ejemplo el pecado, que nos hacen alejarnos de Dios, es los que nos muestran aquí en esta parábola. Definitivamente el hijo pródigo, en este caso el hijo menor, como usted lo quiera llamar, está atraído por los deleites del mundo. Probablemente quería probar lo que seguramente son esos deleites, y tal vez había crecido en una casa donde obviamente estas cosas eran completamente prohibidas, ¿no? Y aquí quiero pasar a 2 aspectos bastante, pero bastante fundamentales. ¿Qué ocurre en el caso de los hogares donde se levantan hijos desde el inicio en un hogar, en un entorno cristiano, y llegan a un punto en el cual tal vez quieren probar lo que es conocer los aspectos del mundo, tal vez inducidos por los mismos amigos o por las mismas situaciones que se van dando? Lo otro que también quiero que analicemos es el hecho de lo que, por ejemplo, hoy significa el evangelio que se predica dentro de la mayoría de iglesias. Y es que es un evangelio, y lo hemos remarcado en ocasiones, de prosperidad. Es decir, que todo va como conjugado a que si usted está en la búsqueda de Cristo y de una iglesia y demás, todas las cosas le tienen que funcionar a las maravillas. ¿Y qué ocurre cuando no? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como a uno se las pintan? Seguramente ocurrirá lo del hijo pródigo. Hermano Publio, quiero que hablemos, en el caso suyo, usted ha venido formando un hogar con principios cristianos, donde tiene unas hijas con fundamentos cristianos, y donde probablemente, lógicamente como padre, ha tenido que enfrentar algunas situaciones en las cuales seguramente ellas pueden ser inducidas por las mismas amistades, tal vez para que tal vez hagan cosas que no son correctas o que tienen que ver más bien con cosas del mundo. ¿Cómo ha sido esa parte? Y igualmente, ¿cómo es la parte formativa en ese sentido, precisamente para no caer o que no sucedan cosas como la historia del hijo pródigo? El asunto de una persona que fue criada en un hogar cristiano, donde no pueden ir a una fiesta, por ejemplo, donde no consumen trago, donde no están, en el caso de las mujeres, con uno y otro hombre, o los hombres con una y otra novia, pues es complicado. Y no crea que yo a futuro pienso en mis hijas en eso. Si bien es cierto, yo en este momento como tal no he tenido líos en esa parte, no es fácil, porque ya a las niñas, por ejemplo, les gusta ver
unos programas o oír una música que para mí pues dice, es complicado. Y ya lo que le toca a uno es comenzar a aconsejarles, decirle, como dice Juan, están en el mundo, pero no son del mundo. En el colegio, en su vida cotidiana, en todas las cosas que hacen. Por ejemplo, en el caso de mi hija menor, pues ella está en la iglesia, pero de todas maneras le nacen cosas, le dice, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello, incluso por la carrera que ella quiere escoger y demás. Pues uno ve en el futuro lo complicado que puede ser eh, cuando tenga que compartir ya con los amigos directamente. Y otro de los aspectos es la forma como uno los educa para que se desenvuelvan en la sociedad. Mis hijas, por ejemplo, ambas tuvieron problemas de bullying y la hija mayor mía pues, llegó hasta una parte complicadísima en esa parte. ¿Y por qué? Porque lo ven como el más desprotegido, como la persona pues que eh, está educada para no hacerle daño a nadie, para aceptar a las personas como son y demás. Pero infortunadamente en el mundo los muchachos están siendo educados para otra cosa. Entonces, partiendo desde ahí, no crea, es difícil, no es fácil. Hermano Exxon, quiero que también usted nos comente un poquito de esa experiencia y nos siga aportando en este tema tan importante en esta noche. Uno ya empieza a ver de que ellos empiezan a escuchar música que no necesariamente tiene que ser alabanzas al Señor toda la noche sin parar, ¿verdad? Y empiezan a explorar el colegio, así sea cristiano. En el caso de mi hija, también se ven cosas un poquito raras por allá. Pero mire lo que la parte formativa desde que yo conozco al Señor y desde un principio fue muy claro con Chelsea. Mientras yo, como padre, tenga la tutela, tenga la custodia, tenga la autorización, tenga el control, en el buen sentido de la palabra, porque una cosa es tener control, una cosa es tener autoridad y no ser autoritario. Porque usted cuando es autoritario, ¡pam, pam, 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 pam! Y no se puede, los asfixia. Pero cuando usted tiene autoridad y tiene reglas claras establecidas desde un comienzo, que usted se mantiene firme en esas reglas, los muchachos eventualmente, así quieran hacer lo que quieren hacer de pronto detrás de bastidores, van a respetar mientras estén dentro de sus cuatro paredes como padre. Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará del Señor, que fue exactamente lo que pasó aquí. Con Publio trataremos en nuestro mejor aspecto de mantener estos muchachos, estas muchachas en el conocimiento del Señor, la semilla, que si en el momento en que ya salgan del high school, del colegio, de la escuela, a la universidad, hermano Publio, nosotros intentamos de hacerlo lo mejor que pudimos con nuestro testimonio y obviamente con lo que sembramos en ellos. Ya de ahí para allá, ya no vamos a poder hacer mucho, con la excepción de pelar rodillas. Para mí los tres personajes cumplen un rol súper importante. Para mí los tres que aparecen en esa historia son pero bastante claves, porque incluso cuando lleguemos al primer hijo, al hijo mayor, ¿cierto? También vamos a encontrar cosas bien llamativas, bien particulares, bien interesantes a la hora de hacer un análisis. O sea, justamente, y aquí le voy a dar paso al copastor, y me voy ahora sí a empezar un poquito a direccionar al tema de iglesia, pero déjeme justamente, y algo que mencioné hace un ratito, es que el evangelio que hoy en día se predica dentro de las iglesias es el evangelio de la prosperidad, ya lo hemos mencionado, pero justamente, ¿qué ocurre cuando una persona llega a ese evangelio y se siente con derechos de que Dios tiene que darle
lo que ese pastor le está prometiendo o lo que ese hermano está deseando recibir a través de esos mensajes. Y obviamente entramos ya a mirar lo que es también la soberanía de Dios. O sea, de alguna manera es una analogía de decir, a ver Dios, si yo estoy acá en la iglesia, si yo te estoy sirviendo, tú tienes que darme lo que yo te pida. Y entonces ahí ya hay un problema, ya hay un error, hay una parte que es compleja de mirar, pero que desafortunadamente con el facilismo que hoy en día se manejan las iglesias, el evangelio se está volviendo muy light en ese sentido. Copastor. Escuchándolos ahí hablar, me nacen algunas dudas, algunas incógnitas, y es una pregunta que se la puedo trasladar no solamente a mi hermano Publio y a mi hermano Dixon, sino también a cada una de las personas que nos están viendo allí a través de las redes sociales. Y es, ¿hasta qué punto la iglesia está construyendo un grupo de personas débiles? Esta es una sociedad violenta, vivimos en un mundo violento donde carecen en una forma terrible los jóvenes, los niños, como ellos mencionan, llegan a su mayoría de edad, ya conocen lo que son las drogas, conocen lo que, hasta los abortos, ya conocen una serie de aspectos. Es decir, ellos llevan un mundo ya por dentro, una vida vivida prácticamente, y valga la redundancia allí en la palabra. Estos niños desde los 10, 11, 12, 13 años, ellos ya están edificando toda una estructura completamente. Y digamos que nuestros niños parece que los estamos alejando de este cierto punto de cosas. Es decir, no estoy diciendo que ellos se mezclen en eso, sino que digamos ellos no tienen la experiencia para vivir ya dentro de ese mundo. Entonces decimos, ¿hasta dónde nuestros jóvenes de las iglesias están preparados para enfrentar un mundo cuando lleguen a una mayoría de edad? ¿Cómo podría la iglesia, digamos, crear una serie de jóvenes que no sean débiles ante una sociedad? Porque a ellos los pueden arrastrar y llevar por delante, ¿no? Entonces ahí me surge un poquito la duda en ese aspecto. Y otra cosa que mencionaba nuestro hermano Exxon acerca de la autoridad. Mire que toda la historia nace desde ese punto de vista. Seguramente el padre allí tenía unos principios que se tenían que cumplir. Algo que tenía que hacerse, seguramente se tenían que levantar a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, a cuidar el ganado, le comía a las gallinas porque dice que era como una granja. Es decir, habían ciertos parámetros que se tenían que cumplir, una autoridad dada por el padre que se debía cumplir. Y lo primero que sale allí es un hijo rebelde que se quiere salir de esos principios para hacer su vida. Apliquémoslo, como dice nuestro pastor, a la vida de hoy en día y en más a nuestra iglesia, al mundo que existe nosotros, no solamente en las familias, sino traigámoslo al mundo. No es lo que nosotros o el ser humano quiere realmente vivir. Nosotros vivimos bajo unos principios dados por un Padre soberano que es Dios, donde nosotros nos tenemos que mover. Pero resulta que el ser humano ha querido empezar a independizarse. Resulta que nosotros queremos tener unos principios apartes. Y yo le voy a mencionar principios como cuáles. Principios como por ejemplo la libertad de género. Ya no queremos vivir bajo esa autoridad que nos dice el Padre que no podemos vivir bajo eso. O no debemos vivir bajo eso. Principios como que tenemos la posibilidad de tener el aborto o el divorcio. O más en día como está teniéndose lo de la eutanasia, que la gente puede elegir cuándo morir y cuándo no, ¿no? Que esto ya no está dado por Dios, sino realmente es el ser humano el que está eligiendo. Entonces dése cuenta cómo el ser humano ha empezado a tomar ciertas cosas para ir en contra de la autoridad de Dios. Es lo que pasaba allí con aquel granjero, con aquella persona, con aquel padre. Tenía sus principios y el hijo se cansó de ellos y dijo, no, yo voy a vivir mi mundo como a mí me parece. Y eso es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Estamos bajo unos principios religiosos, unos principios dados por Dios. Y saquémoslos de la religión, porque algunos dirán, no, pero es que la religión, ellos tienen su mundo. No, estos son principios de vida para la sociedad, para todo el mundo. Crean o no crean en Dios, son principios que hay. Sin embargo, el ser humano se está tratando de salir de esa autoridad dictada por Dios y crear nuestro propio mundo. Por eso les decía en un principio que esto nos toca a todos por igual, esta parábola, en algún punto, porque vivimos en este mundo y en algún punto estamos siendo tocados. Me gusta lo que dice usted, pastor, en el sentido de que, copastor,
en lo que hace alusión a la parte de la forma como se está trabajando a las iglesias en el tema, digamos, de edificación. Porque es que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en reuniones de jóvenes o con eventos relacionados con jóvenes, casi siempre lo que pensamos es en cuestiones emocionales o motivacionales, ¿cierto? Pero hay que tener una estructura de base, hay que tener un trabajo de fondo, hay que hacer una parte formativa donde el joven obviamente tenga unas bases muy sólidas y obviamente esto parte de la casa, del hogar, pero también se complementa dentro de la iglesia. Pero ahora para ir con nuestro hermano Publio, hay tres aspectos que para mí me parece en este momento que son claves y que los quiero mencionar. Uno, por ejemplo, cuando los jóvenes ya crecen y empiezan a ir a una universidad, normalmente en las universidades son opositoras al 100 de las cosas o a los principios de Dios. O sea, algo de lo que justamente se desvirtúa dentro de las universidades es el temor a Dios. Por el contrario, el que busca servir a Dios es de alguna manera estigmatizado. Número dos, quiero que también analicemos, y esto alguna vez lo dije en un mensaje, no dentro de esta iglesia, sino dentro de otra, hablando de esto del hijo pródigo, pero mire que dentro de esta familia que se menciona acá, hace falta un personaje, y lo coloco dentro de comillas, ¿no? Haría falta un personaje, y es la mamá, ¿cierto? Porque obviamente dentro de un hogar, y yo sé que obviamente aquí se está colocando al Señor, ¿cierto? Como personaje central, como lo dijo el hermano Exxon, pero si pensamos en un hogar, en una familia, obviamente alguien que es indudablemente importante en la parte formativa es la mamá. Quiero que hablemos un poquito sobre eso, sobre el tema de la universidad y sobre lo que vendría siendo el aporte de la mamá en la parte formativa dentro de un joven que está en camino, digamos, de edificarse o de formarse dentro de las sendas del Señor. Hermano Publio. Bueno, lo primero, en la universidad, como yo les comentaba, pues mi hija mayor ya estaba en este momento en la universidad, pero pues lo estoy manejando diferente a cómo se podría manejar o cómo lo deben manejar los padres hoy en día. Pero de todas maneras, pues lo que queda en ellos es lo que uno, como decía el hermano Edson, lo que uno les enseña, la forma en que uno maneja la situación. Y aquí, pues uno lo debe manejar para toda la vida. O sea, yo trato de que las cosas no las maneje para cuando esté bajo mi techo exclusivamente. Usted hace esto, usted hace aquello, usted no se me mueve acá, sino que yo le estoy diciendo, por ejemplo, a mi niña menor, que es la que más habla conmigo sobre la universidad, sobre las cosas de la iglesia, lo que le gustaría estudiar, lo que le gusta de la iglesia, las cosas buenas de la iglesia, pero también las cosas que de pronto le incomodan de la iglesia. Ella me comenta de eso y yo le digo, pues mire, por decir algo, cuando usted vaya a tener relaciones sexuales, no me lo oculte, o no lo oculte a la mamá sobre todo, porque quien sale perdiendo es usted. Yo no, sí voy a perder, pero quien va a perder su vida en un futuro es usted. En las fiestas, en aquello, en un momento dado yo ya no voy a tener autoridad sobre usted. O sea, mientras usted esté bajo mi techo, como dice el hermano Edson, pues yo la voy a educar, yo le voy a orientar, yo la voy a guiar. Pero cuando usted ya esté sola en su vida, usted va a tener que moverse en un mundo que no es fácil, es un mundo que es complicado, donde todo el mundo está tratando de atacarlo. Y infortunadamente el mundo cristiano es pequeño y nada más miremoslos en las estadísticas. Creo que en Colombia los cristianos no llegamos a ser el 5% de todo el país. O sea que se está moviendo en un 95% de gente que no conoce de Dios y que por el contrario trata de que siempre las personas que están en ese mundo se salgan de ahí porque es más fácil atraer y el diablo lo que está buscando es cada día que la gente esté sin su rebaño porque saben que cuando esté en el rebaño no lo pueden atacar
pero si está fuera del rebaño, facilito, se los arrastra. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, pastor? En el caso de un personaje hipotético que no aparece dentro de la historia, La pero mamá. que es fundamental en el hogar, y hablo de la mamá, ¿no? La parte formativa, el rol que cumple la mamá dentro de la formación cristiana de un joven dentro de una casa, ¿no? Mire, yo tengo la experiencia por los dos lados, tanto como por mi mamá como por el caso de mi esposa. Si bien es cierto, por ejemplo, yo tengo la autoridad aquí en mi hogar, yo soy el que manejo las cosas aquí en mi hogar, de todas maneras, quien está encargada, yo calculo, del 90% de la educación de mis hijas es ella. Ella es la que las guía en prácticamente todo. En ellas es que en quien consiguen ellas, su soporte. Si bien es cierto, yo estoy dispuesto a ayudarlas en todo, sé que el primer canal es la esposa. Y es cuando la vez pasada hablaba, por ejemplo, que van a tener un novio, que van a tener esto o aquello. Creo que con la primera persona que van a hablar muy seguramente no va a ser conmigo, sino que va a ser con la mamá. Y si la mamá tiene unos buenos fundamentos, tiene unos buenos principios, tiene autoridad, tiene manejo de lo que es la situación en un momento dado, es ella quien lo sabe aconsejar y la sabe llevar por donde es. Y si bien es cierto aquí no lo nombra, pero de todas maneras en la Biblia pues en muchas partes no toma la mujer, pero si uno mira el Espíritu Santo, ¿quién es el que guía? ¿Quién es el que nos aconseja? ¿Quién es el que nos redarguye? Ahí en la palabra dice, es el Espíritu Santo. Y es como el que tiene la vista femenina, digamos, de Dios, dentro de la trilogía de Dios. El Espíritu Santo es el que es el bueno, el que es aconseja, el que redarguye, el que nos ayuda, el que está en todo. Y pienso que en el caso de la mujer es eso, es la persona que redarguye, es la persona que aconseja, es la persona que sabe guiar a sus hijos. Y pues vuelvo y lo digo, lo siento en mi esposa y lo sentí en mi... Eh, hay un par de cositas que también quiero que miremos, y esto para ir con nuestro hermano Exxon. Mire que una de las cosas que más nos hacen proactivos o reactivos, no sé cómo llamarlo exactamente, hacia el apartarse tal vez de las sendas del Señor y demás, las menciona ahí dentro de esta corta historia. Por un lado, el deseo de tener bienes, ¿cierto? El deseo del dinero. O sea, esa parece ser que es una de las cosas que al ser humano, y que bien lo conoce Dios del corazón humano, que es lo que hace que en un determinado momento se aparte uno hasta de lo que uno más ama, en este caso de su padre y de su hermano, ¿cierto? Y el otro aspecto, por ejemplo, en el caso tal vez de los hombres, mire que claramente inclusive el otro hermano lo dice, es que se despilfarró el dinero fue con las prostitutas, con las rameras, ¿cierto? Es decir, hay cierta debilidad hacia lo que es la parte sexual. Y creo que es una de las cosas que más, y obviamente históricamente uno lo ve en la Biblia, que los pecados más fuertes y todo que han tenido pueblos, como caso de Sodoma y de Gomorra, partieron de cuestiones sexuales. Hermano Exxon, sigo contigo en esta noche para avanzar en este estudio. Sí, pastor, mire, si notamos el trasfondo, digamos, de la decisión de este muchacho de coger sus maletas y irse, yo hago una pregunta, la tiro ahí. ¿Será que era pecado que el muchacho se fuera de la casa? Definitivamente no. Bueno, No, aunque sí estaba como retando la autoridad del padre, pero pero, estaba cometiendo pecado. pero pecado como tal pienso que no. No, tenía un anhelo de salir, digamos, del ámbito de su casa. Por De la probar Biblia no mundo. dice la edad, digamos, del muchacho, pero creemos de que pues por lo menos tenía suficiente conciencia para entender era lo que se estaba metiendo. Entonces, él tenía, digamos, derecho, no estaba infringiendo realmente ninguna ley. El pecado realmente ocurre
precisamente, con la decisión, la intención del por qué él ve la necesidad de irse de la casa. ¿Sí o no? ¿Qué sabe? Ustedes saben de que a mí me gusta profundizar en la parte raíz de hebrea y no sabemos. Por eso a veces tiramos como que información ahí, ¿verdad? Nos ponemos en el contexto judío, ya entrando, digamos, en el contexto del estudio, pastor con pastor, porque el Antiguo Testamento nos habla de que por ley, ¿a quién le correspondía la herencia? Sí, al mayor. ¿Al menor o al mayor? Al hijo mayor. Al hijo O mayor. mayor. Aquí la pides el menor, ¿verdad? Ya no, ya de entrada ya hay un problema. Pregunto, ¿será que el menor, sabiendo que si se moría el taita, por decirlo así, automáticamente la herencia le iba a quedar al que estaba en el campo? Pero ¿qué pasaría en ese hogar? Hay un hermano que no tiene ese amor, no comparte la decisión de que el menor regrese, y de hecho como que reclama. ¿Por qué? ¿Por qué le da la plata? ¿Por qué lo recibe con bombos y platillos, con lechona? Creo que en la versión de Edson, lechona, con tamalcito y carne asada. Entonces, ahí puede que también hubiese habido alguna disfuncionalidad en este hogar. Y ustedes deberían ser esa ovejita que se me perdió. Y sin embargo no, terminan actuando como que, como el hijo mayor allá en la casa del papá, como que con celos, como con rabia, no les da gusto. ¿Por qué? Porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos. ¿Que por qué les enoja de que Jesús se mezclara con pecadores, con prostitutas? Porque tenían ese espíritu de este hermano, lo que dice Miguel, porque ese también tiene un papel ahí importante, un rol bastante importante. Aunque no se menciona mucho, solamente se dice que ese muchacho estaba por ahí en el campo, se enteró de que llegó el hermano menor, después de andar vagando, andar perdido, como tú y como yo en el momento, y en vez de ponerse contento, hermano, termina haciendo, parece realmente que ese es el hijo pródigo, ¿sí o no? Ese parece realmente el hijo pródigo, porque el otro se fue a pecar, pero este, dentro de la casa de su padre, ya también tenía contaminado su corazón. Y ahí es donde viene algo de la revelación en la forma hebrea. ¿Cuántas personas en la iglesia, como usted menciona, pastor, copastor, hermano Publio, iglesia? Usted ve de esos hermanitos que cuando llega otro hermanito y se atrevió a venir. No. Yo me voy de esta iglesia porque si la llega a aceptar el pastor Miguel, hasta aquí llegó, en Cristo es mi bendición. Porque, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿Te ha notado? En las iglesias, existen de esos hermanitos mayores que en vez de ponerse en gozosos porque regresó un hermano que estaba en pecado, que estaba apartado, que comió miércoles con los marranos, que Dios lo trató duro allá afuera, que viene lastimado, que viene otra vez sensible a reencontrarse con el Señor, y en la misma iglesia le hacen el mirafeo. ¡Wow! Por eso bien dice usted, copastor, y bien dice usted, pastor, es que esto es para la iglesia, en primera instancia, ¿verdad? Entonces, dice algo que me encontró también muy impactante a la lupa, digamos, de la palabra, aquí en el versículo 13, donde dice que se fue lejos a una provincia apartada.
Claro, en el original no está hablando de que se fue de un barrio, que salió de Álamos y se fue para Bosa. No, 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 no. Este muchacho, porque tenía la plata, posiblemente se fue al aeropuerto de Israel, de Tel Aviv, y se vino y se fue para Colombia. Se fue lejos. Por eso dice la palabra provincia apartada. Y bien apartada. Se fue lejísimos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace una persona que conoce a Cristo y que cuando se aparta, usted cree que se aparta poquito? Cuando se apartan, te pegan una apartada, pero vea, global, redonda, al pecado obviamente que los esté llamando. Este muchacho se fue demasiado lejos, donde él pensaba que nadie lo iba a detectar. ¿Sí o no? Sin embargo, se le olvidó lo que dice el Salmo 138, si no estoy mal. Si me fuera dentro de las piedras, dentro de la montaña, allá, Señor, tú vas a llegar. Si me voy debajo del mar, allá me llegas. ¿De dónde me podré esconder yo de tu espíritu? Dice el salmista. Le llegó el Señor allá donde estaba jugando naipe con los marranos. Para que me entienda la historia, ¿no? O sea, porque es que allá terminó. Es que el Señor no está aquí en los prostíbulos. Muchas personas, de pronto, los que me están entendiendo, pensarán de que el Señor no anda en las barras. Sí, él es omnipresente. Él no es que esté metido allá en los prostíbulos. Uy, mire cómo hacen esas vainas. No, 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 no. En su concepto de omnipresencia, Él está ahí, echándole el ojo. Echándole el ojo. Y cuando dice que desperdicia sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado, mire que sí tiene que ver, como dice Miguel, con el tiempo en que estamos viviendo proféticamente. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran, ¿qué? Hambre en aquel país. Pero mire que hay algo muy particular en la parte de la reacción del padre hacia ese hijo pródigo, ¿no? Y es que no lo va a buscar. Porque a diferencia, por ejemplo, de la parábola de las 100 ovejas, él va y busca, deja sus 99 y va y busca la número 100, ¿cierto? En el caso de esta como tal, lo deja que se vaya. Lo deja. Sí, seguramente hay trato, ¿cierto? A través de las cosas que él quería, justamente, ¿no? Quería despilfarrar el dinero, quería despilfarrarlo con sus amigos y con prostitutas y demás, lo deja. Pero hay un tratamiento y esa es la forma como realmente regresa a las sendas del Señor. Hay dos formas, en mi opinión, de regresar a las cosas de Dios. Por las buenas, como en el caso de cuando Él ofrece su amor, o por las malas, como con historias como esta. Brevemente, reflexión final. Copastor, empiezo con usted. Para mí me queda, digamos, una buena enseñanza el saber cómo la educación es tan importante dentro de nuestra sociedad hoy en día y sobre todo para los padres. No hablo de la educación que se da en los colegios y demás, sino es un llamado para la educación que se dé dentro de los hogares por parte de los padres. Porque hoy en día se ha perdido como ese tipo de educación, ¿no? Hoy pensamos que en los colegios son los que tienen que formar los niños desde los 4, 5, 6 años y absolutamente ellos cargan con toda la responsabilidad. Y hoy nos damos cuenta que esos niños o esos jóvenes que vamos a presentar a la sociedad tienen que tener unos fundamentos realmente fuertes. Como lo mencioné antes, hoy es un mundo violento, un mundo de fuerza, un mundo donde casi que triunfa el que más argumentos tenga, pero más en lo malo. Nuestros jóvenes de 17, 18, 19 años se mueven dentro del mundo de las drogas, de los problemas, de una cantidad de cosas, y uno los compara dentro del mismo bullying, uno los compara cómo están siendo criados nuestros niños dentro de la iglesia, en medio de algodoncito, en medio de cuidados y esto. Entonces,
cuenta cuando ellos se encuentren dentro de una realidad, cómo va a ser el golpe, ¿no? Cómo ellos se van a encontrar ante ese mundo. Y ahí es donde nace realmente entonces dónde ha quedado la educación de los padres para que ellos puedan enfrentar un mundo, el que van a enfrentar realmente tan duro y no vayan a morir en el intento. Por eso es muy importante la educación de que se le dé a nuestros niños por parte de los padres hoy en día. Eso por un lado. Y por otro, ya para terminar, dejar pendiente esto, ¿no? Que allí dentro de los personajes que se presentan, el Padre, claro, representa a nuestro Dios. Pero démonos cuenta cómo Dios nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos. Él pudo decirle al joven, no, quédese acá y punto. Y este es lo único, como dice nuestro hermano Exxon, están bajo mi casa, aquí se gobierna y punto. No, Él nos da la libertad. Hoy en día nosotros lo podemos hacer. Mucha gente se pregunta por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace ello. Mire, la respuesta es esa. Es que nosotros no somos unos robots detrás de Dios, unos esclavos detrás de Dios. Dios nos busca es que nosotros vayamos hacia Él, pero con amor, en busca de Él. Él lo podría hacer en su omnipotencia, mantenernos bajo su mando, pero justamente nos deja que nosotros seamos los que elijamos qué camino debemos tomar. Y la otra que seguramente la tocaremos en la semana entrante, la misericordia de Dios. Como les digo, este Padre representa justamente a Dios y vamos a ver cómo es la misericordia de Dios. De otros, mire, ni lo volvemos a recibir a ese niño, pero dése cuenta, o a ese joven, pero dése cuenta lo que Dios hace al final. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Igualmente para usted, feliz noche, buen descanso y bendiciones. Gracias por sus aportes. Bueno, es que hay algunas cosas que son bien particulares. El domingo pasado en el mensaje, hablando del tema de la sal de la tierra, justamente yo les decía, seguramente hay mensajes de los que se dan desde acá que probablemente haya gente que los incomode, ¿cierto? Porque tal vez cuando uno entra y confronta, en algunos casos, pues seguramente esto no cae muy bien dentro de las personas. Pero lo importante en la parte formativa, y esto lo hablo ya desde la iglesia, es justamente alertar y abrir los ojos espiritualmente y mostrarle el panorama exactamente de cómo se están dando las cosas. Si simplemente nos quedamos en decirle, no, todo está bien, esto está funcionando bien, no hay ningún problema, todo está tranquilo, usted esté relajado, pues hombre, eso es lo que va a causar es que a la larga le ocurra a lo que dijimos en un estudio anterior, que fue el de las 10 vírgenes, que estemos con el aceite pero muy bajito, y eso nos haga tal vez perdernos de ese momento que estamos esperando llegar. Hermano Publio, brevemente, reflexión final. Yo voy a eso, exactamente, a la iglesia y a las iglesias especialmente. En las iglesias, como se está dando el mensaje de la prosperidad, del facilismo de las cosas, están acostumbrando a la gente de que yo tengo que pedir. O sea, yo pido salud, yo pido dinero, yo pido una buena familia, yo pido un buen trabajo, yo pido esto, pido aquello, y como lo tengo todo, pues ya, listo. Dios a un lado, Dios no sirve. Y creo que el hermano Edson de pronto no me desmiente de que Estados Unidos era un pueblo de Dios, era una nación escogida por Dios. ¿Por qué ha prosperado tanto? Porque ellos para un alimento le daban gracias a Dios. Ellos en su carta magna tenían a Dios, en los colegios tenían a Dios, en todo. Poco a poco lo han ido sacando. ¿Qué ha venido ocurriendo? Va decayendo hasta que va a llegar el momento en que Dios lo saca de su corazón y dice, ustedes no me sirven, son un pueblo, digamos así vulgarmente, apátrida, porque se separaron de mí. Y creo que en las iglesias está ocurriendo lo mismo. Uno va y listo, el mensaje, no, pues es un mensaje de prosperidad, mire que si usted da, pida, porque ahí lo tiene. Mire que usted no es sino que esté con Dios y ya usted lo tiene todo, ya se ganó el baloto. Y las cosas no son así. Las cosas, como el hijo pródigo y como dice el pastor, o son por las buenas con Dios o son por las malas con Dios.
Y como les decía al comienzo, hay muchos personajes de los que uno podría mirar que o a las buenas o a las malas llegaron a Dios o se perdieron para de siempre. Gracias, pastor, y gracias a los hermanos. Gracias, hermano Publio. Igualmente para usted, feliz descanso en esta noche. Dios lo bendiga y gracias por su valioso aporte, sus opiniones en esta noche. Me gustó algo de lo que también dijo el hermano Exxon hace un rato, que no fijen los ojos las personas sobre el ser humano, ¿no? Porque es que desafortunadamente muchas personas, y él lo dijo, y me parece muy valioso y por eso lo quiero remarcar, hay gente que termina yéndose de las iglesias porque su mirada está puesta sobre el pastor, sobre el copastor, sobre los líderes, y se les olvida que nosotros también somos humanos, obviamente tratamos en lo posible de no cometer errores, pero mientras estemos dentro de este cuerpo, pues obviamente en algún momento vamos a fallar, y qué problema donde usted termine abandonando la iglesia simplemente por razones como esa. Así de que me gustó mucho esa opinión que dio nuestro hermano Exxon. Y voy justamente con él. Hermano Exxon, brevemente, reflexión final para estar cerrando este programa en esta noche. Mire, si yo me pongo a mirar a Miguel con sus debilidades, con sus defectos, y el peor, públicamente lo digo, ante las miles de personas que nos van a estar mirando, para que se den de cuenta que yo no miro a Miguel en la parte humana. Si alguien tiene una razón de salir de Cristo es mi bendición, soy yo. ¿Por qué? Pues que es que qué peor herejía de que el pastor sea hincha de Millonarios. Eso a mí me choca. Pero por eso sigo a Cristo. Sigo a Cristo, porque si me pongo a mirar a Miguel, hace rato estaría fuera de la iglesia. No solamente del pastor, del copastor, incluso hasta del hermano Publio que está aquí también lo echamos al agua. Pero sí es cierto, es lamentable, de verdad, que da dolor cuando lo endiosan a uno, hermano. O sea, el pastor no puede mirar mal, el copastor no puede decir, güey madre, el hermano Publio no puede decir estúpido, el hermano Edson no puede enojar, no, o sea, hermanos, o sea, nos ponen en una vitrina peor que el Papa, hermano. Entonces, pero hay gente que es así. ¿Por qué? Porque no tienen formación, lo que dice Jairo. No tienen formación, no tienen suficiente conocimiento de que aquí no se trata de una iglesia de parceros ni nada, sino aquí se trata de que el domingo, el martes, miércoles, el día en que usted quiere buscar de la presencia, se pare un momentico la persona como compañero, como amigo, como familiar, y que se concentre realmente en lo que son las cosas ministeriales. Mire, tengan cuidado, es un mensaje bastante muy directo a las personas que creen de que si se salen de la voluntad del Señor, que eso no pasa nada. Diariamente escucharemos de hijos pródigos que están regresando después de ¿qué? De que Dios les permitió un tiempo de vagamundería, de libertinaje, porque se los va a permitir. No lo dude, se los va a permitir. Pero cuando regresen, van a regresar con una muy mala experiencia, porque esa es la palabra que de Dios nadie se burla, y es mejor que no me hubieras conocido al haberme conocido y haberte apartado. Pastor, copastor, hermano Publio, iglesia, Dios me los bendiga. Estaremos hablando en un próximo faro si es que el Señor no viene por nosotros. Bendiciones y hasta la próxima. Definitivamente se va a hacer acreedor a que pague los derechos de autor de una frase que es muy mía. Bien, en esta noche hemos dado este primer pincelazo, llamémoslo de alguna manera, de este estudio del hijo pródigo. Cuando me refería en el caso de que no pongan su mirada sobre nosotros, hay que hacer una separación, llamemos, en lo que es el error que yo puedo cometer humanamente
Otra cosa es el mensaje que se puede estar dando dentro de los púlpitos o a través de las personas que se paran en los púlpitos. Eso es algo muy distinto, porque pues eso sí ya es a criterio de cada persona, y obviamente no puedo estar en una iglesia donde se predique algo que no sea realmente legítimo y correcto como lo ha instruido el Señor. Bien, hemos llegado, como lo dije, a este último capítulo, a este primer capítulo, oiga, yo ya me estaba adelantando, este primer capítulo de El Faro, donde hemos hablado del hijo pródigo. Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, donde estaremos trayendo la segunda parte de este estudio maravilloso del hijo pródigo, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones y buen descanso para todos.